¿Ya estás grabando? Ya. Perfecto. Ok, adelante. Quiero iniciar la conferencia con una pregunta. ¿Cuántas veces hemos tenido el corazón roto? ¿O cuántas veces hemos tenido amigos, conocidos o simplemente personas cercanas que hayan sufrido por amor, que hayan estado en alguna relación tóxica o quizás hasta nosotros mismos? Mi nombre es Natalia Pérez Cruz y en esta ocasión yo les voy a hablar de los mitos del amor romántico. Para empezar a tratar sobre el tema, debemos saber qué es un mito. Un mito, según la Real Academia Española, es una creencia social compartida que se acepta como verdadera, aunque muchas veces no esté basada en la objetividad del hecho o no tenga ninguna prueba tangible de que de este modo es. Hay muchos mitos dentro de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Algunos son mitos que sabemos que no son necesariamente ciertos, como cuando hablamos de algunas historias de fantasía o de mitos griegos, por ejemplo. Pero hay otros que son parte de nuestra día a día y que definitivamente tienen una importancia fundamental en las acciones que realizamos, ya que para la sociedad siguen siendo medidas de conducta para juzgar a otros. ¿Qué es el amor? Considero que esta es una de las definiciones más difíciles de dar debido a la gran cantidad de definiciones que tenemos. Es uno de los temas de los cuales más se nos bombardea de información, ya sea en películas, en series, en libros. Yo creo que en cualquier cosa que tengamos contacto, siempre hemos oído hablar del amor. La primera frase que tenemos aquí es una del autor Erich Fromm. Este filósofo tiene un libro dedicado enteramente al arte de amar. Para él, el amor se da de la paradoja de dos seres que se convierten en uno y no obstante siguen siendo dos. Quizá para algunos esta frase pueda sonar muy cursi o pueda ser alguna de las frases que encontramos en internet cuando queremos ser románticos con alguien. Pero a lo largo de esta conferencia vamos a poder entender la importancia que tiene esta frase dentro de lo que verdaderamente debería de ser el amor en nuestra sociedad. Una frase muy parecida y con un contexto similar es la que nos da el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, que nos dice que el amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar hacia afuera en la misma dirección. Siendo un poco más lógicos y yéndonos al contexto más serio de qué es el amor, en primer lugar podemos decir que el amor es una construcción social que se da variando según la época y que tiene distintos parámetros para determinarlo. Si nos ponemos un ejemplo y nos vamos, no sé, quizás a la época de la colonia, lo que era el amor no es lo que es el amor ahora. Para nuestra sociedad actual, quizás el amor es que nos contesten un mensaje rápido o que nos den like en alguna foto en una red social. Mientras que antes, el amor se limitaba a encontrar una pareja con fines reproductivos, casarse, tener una familia y encontrar estabilidad en ella. Por eso es tan importante mencionar que el amor no solo tiene una definición y que no es algo que se va a poder juzgar solamente por los estereotipos que se dan en una época, sino que tiene que tener una visión más general para poder realmente poder opinar al respecto. En el ámbito químico, el amor es una serie de reacciones químicas que se dan por muchos factores dentro del cerebro. Existe también un mapa acerca de qué es lo que buscamos en una persona, muchas veces relacionado con las cosas que nos ayudarían a sobrevivir como especie. Por último, el amor es una idealización desde el punto de vista filosófico. Una idealización en donde, partiendo de nuestra insuficiencia, buscamos el encuentro y la unión con otro ser. Ahora que ya tenemos los fundamentos tanto de un mito como del amor, podemos hablar de cuáles son los mitos del amor y cuál es su importancia dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestras relaciones. El primero son los celos. Yo creo que en todos
casos y todos hemos pasado por una situación de celos, ya sea con una pareja o quizás solamente hemos sido testigos. Los celos muchas veces, y desafortunadamente, son una de las conductas más normalizadas en nuestra sociedad. Realmente hay muchas personas que defienden que una relación amorosa es aquella en donde existen los celos, en donde hay una tendencia a que una de las personas quiera controlar a la otra. Acciones muy pequeñas, quizá como el querer saber con quién hablas, el querer saber dónde estás en cada momento del día, acciones que quizá no le tomamos la importancia suficiente al principio, pero que hay muchos estudios que respaldan que son de las primeras señales de una relación violenta y hasta cierto punto tóxica. Debido a que los celos, más que ser una actitud amorosa, es una actitud de inseguridad, tanto de la persona que los está mostrando como de la persona que está aceptando que sean así con ella. En segundo lugar, podemos hablar del mito de la media naranja, que yo creo que todos lo hemos oído, tanto este como el mito que dice que los humanos están separados en dos para encontrarse. Este mito realmente es el inicio de muchos problemas en las relaciones. ¿Se dan cuenta? El solo pensar que somos un ser a la mitad, el hecho de considerarnos incompletos para poder necesitar a alguien más. Quizás suene como algo muy romántico o quizás muchos piensen que solamente es una exageración pensarnos incompletos. Pero desde el momento que aceptamos una idea como esta en una relación, estamos aceptando que necesitamos a alguien más para estar bien. Cuando la única cosa que necesitaríamos es empezar a estar bien con nosotros mismos para poder establecer una relación a futuro. La exclusividad. La exclusividad se refiere principalmente a dos factores. En primer lugar, podemos hablar de la monogamia, que es una idea social muy aceptada en nuestra cultura, que curiosamente en otras culturas no es así, lo cual nos hace pensar que más que ser un concepto ético, es uno que se ve influenciado por las condiciones sociales que tiene en este momento, pues el espacio en donde lo queremos considerar. Por otra parte, la exclusividad también nos habla muchísimo de el querer tener a nuestra pareja para nosotros mismos todo el tiempo, querer que haga las mismas actividades que nosotros, que tenga los mismos hobbies, que tenga los mismos intereses en común. Esto más que nada se da, pues, por un lado, por los celos que ya habíamos comentado, y también por la idea de pensar que nuestra pareja debe ser como nosotros, debe adaptarse a nosotros. La exclusividad a futuro crea problemas en donde un día las parejas despiertan y se dan cuenta que no disfrutan realizar las mismas actividades que la persona con la que están compartiendo su vida, y que más que poder expresarlo libremente con comunicación, tienen miedo de cuál va a ser la reacción del otro. Este mito yo creo que es uno de los más conocidos que hemos oído en muchísimas partes, desde obras artísticas, películas, novelas. Yo creo que en todos lados lo hemos visto representado de alguna manera. Que el amor todo lo puede y todo lo soporta. Y quizá no somos conscientes de la magnitud que tiene el decir esto, pero el decir que el amor todo lo puede es entender que el amor va a justificar cualquier acción, cualquier trato, cualquier situación, que va a perdonarlo y que lo va a soportar, porque más que quererlo o admitirlo, llega a un punto de soportarlo. Actualmente, en México y en muchos países, hay muchas parejas que tienen o sufren violencia. Y esto es por mitos como este, que nos llevan a pensar que si realmente amamos a alguien, tenemos que amarlo sobre cualquier cosa, sobre nuestra propia dignidad como seres humanos muchas veces, sobre nuestros pensamientos y sobre todo. Este mito hace que pongamos a alguien más por encima de lo que nosotros merecemos, lo que queremos y lo que necesitamos, solo porque el amor debe poderlo todo. Los polos opuestos se atraen. Este mito va un poco relacionado con lo que ya hablábamos de la exclusividad. Existen muchas teorías que más que ser amorosas se refieren a otros aspectos de la ciencia,
acerca de que los polos opuestos se atraen. Y esto sí, lo podemos hablar en muchos aspectos, pero definitivamente no en la conducta humana. Que los polos opuestos a veces van a tener cierta atracción, quizá, pero definitivamente no es algo con lo que podamos basarnos para tener una relación amorosa estable, debido a que va a llegar algún punto que nos vamos a dar cuenta que no queremos tener gustos diferentes, que quizá el tener esos mismos gustos diferentes se va a volver una traba para poder tener relaciones sanas, debido a que no vamos a poder compartir los mismos gustos, las mismas preferencias. Y esto no siempre es malo, pero muchas veces las riñas entre parejas, los divorcios jóvenes, todo esto se da por que las personas no logran tener una forma de encajar sus vidas, debido a que jamás tuvieron gustos parecidos o jamás quisieron o buscaron las mismas cosas. Muchas parejas que después de 10 años de casadas se dan cuenta que nunca hablaron, que quizá uno quería formar una familia y el otro no. Situaciones tan comunes que suceden solo porque nos dejamos llevar por los mitos que nos impone la sociedad. Por mitos que, como ya vimos, están influenciados en gran parte por cosas que no tienen un sustento, que no podemos justificar y que tampoco tenemos una forma de comprobar que sean funcionales. El amor a primera vista. Desde el punto de vista científico, el amor a primera vista no existe. Existe una atracción que se da por condiciones pues meramente naturales, en donde atraemos lo que a nosotros nos falta. Desde el punto de vista psicológico, quizás las cosas que no logramos trabajar perfectamente con nuestra familia, desde el punto de vista natural, al buscar la mejor persona para tener pues hijos en posterior tiempo, o simplemente por gusto. Pero el dejarnos llevar por un amor a primera vista implica el no conocer a la persona. Y definitivamente no se puede amar lo que no se conoce, porque en el conocimiento está el reconocimiento y el valorar. Y esto aplica no solamente en relaciones de pareja, también implica en la relación que tenemos con nosotros mismos, con amor propio. No podemos amarnos si no nos conocemos. No podemos solamente decir, claro, me amo, si no nos conocemos, si no sabemos cómo reaccionamos, si no sabemos cuáles son las cosas que nos hacen bien o que nos hacen mal. Lo mismo en situaciones con amigos. Yo creo que nadie ha conocido a primera vista a un amigo y decir, wow, lo voy a amar siempre. Todo implica un proceso de conocimiento, de saber que quizás la otra persona va a tener sus pros y sus contras, igual que las tenemos nosotros, pero que de ese punto es donde vamos a avanzar, del saber que aún conociendo todo eso, esa es la persona con la que queremos estar. Ya sabiendo algunos de los mitos acerca del amor, podemos hablar de los elementos básicos de una relación sana. Yo creo que el amor, como cualquier otro tema, no es algo que podamos teorizar, sino que va más que nada a una práctica en el cual encontremos las cosas que nos funcionan como individuos y las podemos poner en práctica. En primer lugar está la responsabilidad. Yo creo que muchos de aquí hemos escuchado el concepto de responsabilidad afectiva. Y también muchos hemos tenido amigos o hemos sido ese amigo que conoce a alguien, inicia una relación y en algún punto cuando decide que ya no es lo adecuado para él, se va. Y corta todo el contacto y no se vuelve a acercar a la persona. La responsabilidad afectiva se refiere a que nosotros nos hagamos conscientes de las relaciones sentimentales que formamos, que seamos personas o seres capaces de comunicarnos y de decir qué es lo que nos gusta y qué es lo que no. De poder acudir a la otra persona y decirle, mira, está bien, no quiero tener una relación. Cosas tan simples que es muy difícil aprender, que es muy difícil llegar a ser conscientes de cuál es el impacto que podemos causar en otras personas y también el impacto que esto puede causar en nosotros mismos. En segundo lugar, podemos hablar del cuidado. Cuando amas algo,
siempre vas a querer cuidarlo, siempre vas a querer que tenga las mejores condiciones para que se desarrolle. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros cuando en verdad nos amamos, nos preocupamos de qué es lo que comemos, de qué es lo que vestimos, de qué es lo que queremos hacer. Sucede con las mascotas, con las plantas, con algo que compremos que nos haya costado mucho trabajo. El amor está en cuidar lo que tenemos, en querer que eso crezca, se desarrolle y tenga el mejor futuro posible. Y lo mismo sucede con las relaciones. En los principios básicos está el querer cuidar. Después está el conocimiento, que es un punto que retomamos acerca de los temas que ya hablamos anteriormente. El conocer para poder amar. El tener los factores suficientes para poder dar una opinión sobre la persona o para poder decidir si queremos estar con esa persona. Y también el autoconocimiento en pro de un amor propio, para poder decidir con quién vamos a compartir nuestras relaciones afectivas. Por último, el respeto, que yo creo que en cualquier sentido y aspecto de nuestra vida es de suma importancia, porque si no respetamos tanto a nosotros como a nuestras relaciones, nunca vamos a poder construir lazos fuertes y significativos. Aquí hay una de las frases del libro de Erich Fromm, del arte de amar, que pienso que es una de las mejores formas en que podemos sintetizar la importancia de una relación sana o de un amor propio sano también. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Como ya se había mencionado anteriormente, cuando amamos algo, lo conocemos, lo reconocemos, lo respetamos y nos preocupamos porque crezca y porque sea su mejor versión. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? México, como muchos otros países, tiene cifras muy altas cuando hablamos de violencia en una relación. Y es un problema social muy importante, debido a que puede desencadenar en violencia, en feminicidios, en agresiones, en salud emocional, en muchos aspectos de la vida de cada uno de nosotros, en donde desafortunadamente es muy probable que tengamos contacto con alguna pareja que tenga algún tipo de violencia en ella. Esta es una gráfica que presenta el INEGI en el 2016 acerca de la prevalencia de violencia de pareja, ya sea en la relación actual o en una relación pasada. Para empezar, nos podemos dar cuenta que al menos el 44% de la población en ese año había sufrido algún tipo de violencia en su pareja. Y que este tipo de violencia podía ser emocional, económica, física o sexual. Muchas veces, cuando hablamos de este tipo de cifras, tenemos ciertos prejuicios en llegar a culpar a alguien en la relación. Y desafortunadamente es una idea que, a pesar de lo avanzado que estemos como sociedad o de las muchas ideas que hemos derrumbado, sigue estando presente. Seguimos conociendo a personas que justifican que una mujer sea golpeada por la forma en la que viste, por la forma en la que se comporta, por las amistades que tiene. Y también, en el lado contrario, seguimos pensando que hay hombres que no sufren violencia, que nunca sufren violencia por parte de una mujer. El no conocernos y el no tener la salud emocional para elegir a nuestra pareja nos lleva a situaciones como estas, en donde México llega a tener hasta 10 feminicidios por día, en donde hay muchas adolescentes que se casan jóvenes y que tienen hijos jóvenes, y que más que ser un problema de ellas, es un problema social, acerca de la importancia que le estamos dando a la salud emocional. Porque muchas veces creemos que tener una pareja es algo tan fácil como pues ir los fines de semana con ella o tener aniversarios, sin darnos cuenta que realmente es una situación que afecta a nuestra sociedad, a nuestra comunidad y a la forma en que nos vamos a desarrollar. Si no logramos tener la salud emocional necesaria, no vamos a poder construir una sociedad sana, con lazos sanos, no solamente con nuestras parejas, sino con nuestros compañeros de trabajo, con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestra familia. La base de todo esto quizás no es entender qué es el amor, sino tener el conocimiento suficiente para ir aprendiendo qué es lo mejor para nosotros, para que entonces sí
podamos tener la definición perfecta de qué es el amor. Gracias. Muy bien, Natalia. Te felicito por este trabajo. De los que he visto, me parece muy bien llevado, muy bien hecho, muy bien organizado, muy buenos argumentos, metiendo cifras, datos duros, teorías, autores. ¿Qué es lo que les he insistido a todos? O sea, ¿de qué sirve que me cuentes una historia que puede ser hasta personal si no la respaldas? O sea, no es una charla aquí entre amigos y ya nada más, es una conferencia que debe llevar ese fondo de documentación, de investigación, de respaldo. Y bueno,